Capítulo número 3. El fanatismo detrás del poder. El fascismo. En junio de 1940, Mussolini se impresionaría por la rapidez y facilidad de la victoria alemana sobre Francia, quedando convencido del triunfo eminente de una alianza nazifascista y pensando en el momento de una nueva división de Europa. Ante ello, la Italia fascista declaró la guerra a la democracia de Francia y Reino Unido el 10 de junio de 1940, para cuando Wehrmacht alemana estaba al punto de tomar París. Mussolini y gran parte de la jerarquía fascista estaba convencida que una vez derrotando Francia, el Reino Unido capitularía en breve plazos, permitiría al reino italiano obtener como botín de guerra una serie de amplias ganancias territoriales. Una de las razones con las cuales se considera usualmente al fascismo como un movimiento de derecha política suele ser la alianza estratégica del fascismo con los intereses de las clases económicas más poderosas, junto a su defensa de valores tradicionales como el patriotismo o la religión, para preservar el estatus con las clases más bajas. El fascismo opera desde el punto de vista darwinista social de las relaciones humanas con las ideas cercanas al liberalismo económico. Su objetivo era promover al individual superiorista e eliminar a los débiles. En términos de práctica económica, significó la promoción de los intereses de los empresarios exitosos, a la par que contribuyeron a los sindicatos y otras organizaciones de clases obreras. Descripción del fascismo en palabras de Benito Mussolini. El fascismo es una gran movilización de fuerzas materiales y morales. ¿Qué se propone? Lo decimos sin falsas modestias: gobernar la nación. ¿De qué modo? Del modo necesario para asegurar la grandeza moral y material del pueblo italiano. Hablemos francamente, no importa el modo concretamente, no es antiético, sino más bien convergente con el programa socialista, sobre todo con lo relacionado con la reorganización técnica, administrativa y política de nuestro país. Nosotros agitamos los valores tradicionales que el socialismo omite o desprecia, pero sobre todo el espíritu fascista rechaza todo lo que sea una hipoteca arbitraria sobre el misterioso futuro. Estas fueron las palabras de Benito Mussolini un 19 de agosto de 1921 para el diario Della Volonta. Por otra parte, las razones para considerar que el fascismo es un anticapitalista tiene conexión doctrinales con la izquierda política y es una variable bolchevinista del socialismo del Estado. Son sus programas económicos y colectiva y sus discursos políticos, mas no con movimientos políticos. El fascismo y sus variables apelan al sentimiento popular y a las masas como las protagonistas de los regímenes, especialmente con las virilidades exaltadas del trabajo manual y obrero. A pesar de ello, no reconocían la libertad del asociamiento por motivos de clases, sino la identificación de los trabajadores como súbditos del Estado, pueblo y patria, por ello su símil con su populismo. Para entender el régimen de Mussolini, tenemos que voltear a ver el origen, de dónde nació, la raíz. Todo empezó con la denominación fascista al periodo de la historia de Italia, durante el cual dicho reino europeo fue gobernado por el régimen sustentado a la ideología del fascismo, cual fue encabezado por el dictador Benito Mussolini, fundador del fascismo y del Partido Nacional Fascista. El fascismo surge tras la Primera Guerra Mundial, como reacción a ciertos grupos nacionalistas contra la revolución bolchevique de 1917
y las luchas sindicales de los trabajadores y braceros que culminaron con el Bienio Rojo. Y en esta parte de la crítica respecto a la sociedad liberal demócrata, que salió maltrecha a la experiencia de la Primera Guerra Mundial. El nombre deriva de la palabra italiana Francio, en latín Francis. En la antigua Roma esa palabra era usada como símbolo de la unión de los luchadores. El símbolo del fascista en francés romana, que significa el poder del régimen, en particular el poder jurisdiccional por su líder Benito Mussolini, dictador de Italia. El 21 de junio, 4 días después de que el gobierno francés pidiera a los alemanes un armisticio, 325.000 soldados italianos invadieron los Alpes franceses. Nadie en el Reino de Italia parece darse cuenta de que para esa fecha era ya eminente una capitulación de que Francia ante Alemania. La acción fue mal juzgada a la opinión pública internacional al lanzar una aparatosa campaña contra el enemigo ya derrotado. En este trabajo se trata de justificar el concepto del totalitarismo para designar los dos regímenes más violentos y criminales del siglo XX, el estalinismo y el nazismo. Sus críticos han negado que el concepto pueda ser aplicado al periodo de gobierno de Stalin en la Unión Soviética, con la justificativo de que la violencia era necesaria para la industrialización y progreso de ese país. Nosotros consideramos que las identidades entre el nacionalismo y el comunismo bolchevique son mucho mayores que su definición y por lo tanto se justifica el uso del término totalitarismo para aludir a los ambos regímenes. Al final se discute la versión expuesta por los historiadores italianos Enzo en su libro Totalitarismo.